No se preocupen que yo no les voy a hablar del misterio. Primero porque no es lo mío y segundo porque tenemos maravillosos profesionales, gente experta que durante estas 2 jornadas van a introducirnos en esta segunda edición del Congreso Nacional del Misterio. Primero, en nombre de la organización a la cual yo pertenezco llevando el gabinete de prensa, darles las gracias por la participación, a los compañeros de los medios de comunicación por la difusión y apoyarnos en que este congreso siga adelante. Es nuestra segunda edición y poco a poco vamos consiguiendo la meta que era que esto se convirtiera en algo ya posible y poquito a poco lo estamos consiguiendo. Estamos en un año complicado, quizás los apoyos tanto de empresas como de instituciones nos ha costado bastante el conseguirlos. Pero bueno, hay un hombre que su tesón y sus ganas y un equipo de locos que le apoyamos, pues estamos intentando que esto no decaiga, que siga cada vez más y de hecho este año hemos conseguido traerlos más cerca de la capital, estar aquí en la ciudad de Telde, una ciudad emblemática, con cierto misterio también, y que su ayuntamiento nos ha abierto las puertas gentilmente para que este congreso se celebrara en el día de hoy. Van a ser 2 jornadas intensas que arrancamos ya. Disculpen la pequeña tardanza, pero hay que ajustar todo, los micros, los vídeos. Esto son cosas que en Canarias, los canarios lo sabemos. No somos muy puntuales, pero vamos ya a comenzar. Así que nuevamente darles las gracias, la bienvenida y les voy a dejar con el director del Congreso, con nuestro alma pater de todo este tinglao que ya les digo tiene mucha fuerza y tira de todos nosotros para adelante. Así que les dejo con Ulises Acosta. Buenos días. Primero que nada, disculpen el retraso. Tuvimos un misterio justo antes de empezar y estábamos intentando arreglarlo. Tuvimos que traer a Sol Blanco Soler para que nos echara una mano porque era imposible arreglarlo y gracias a ella lo hemos podido hacer. A todos bienvenidos a nuestro segundo Congreso Nacional del Misterio, que hay que decir que nos ha costado bastante más que el primero. Nos ha costado bastante más que el primero porque la situación año por año se complica y yo no me quiero extender ya que vamos con un poco de retraso y quiero hacer 2 agradecimientos puntuales, o 3 en este caso. El primero es a todos ustedes. La situación económica en el país está fatal y en Canarias catastrófica. O sea, estamos por encima de la situación económica del país en negativo. Entonces, simplemente agradecerles de todo corazón el esfuerzo económico que han hecho por estar aquí, tanto a los gran canarios como a los compañeros que vienen de otras islas, lo cual reporta un mayor gasto económico. De todo corazón, en nombre de mi equipo, en el mío, muchísimas gracias por estar en Gran Canaria, por estar en Telde y por estar en el Congreso. En segundo lugar, si este congreso este año se ha podido llevar a cabo, ha sido sin duda por el apoyo del Ayuntamiento de Telde, ayuntamiento que los gran canarios, sobre todo, sabemos cómo está económicamente, como casi todos los de España, pero especialmente Telde ha sido un ayuntamiento sufrido y es muy sufrido actualmente por la parte económica. Y casi se puede decir que nos ha salvado el Congreso cediéndonos estas instalaciones de forma gratuita. Evidentemente no pueden aportar nada económicamente, no lo han hecho, hay que dejarlo claro, porque encima que la situación está como está, pero sí nos ha cedido estas instalaciones, lo que nos ha permitido poder realizar el Congreso este año. Y más adelante seguiré comentando cosas, pero desde luego sí tengo que decir que sin la ayuda de José Antonio, de Noelia, de mi equipo, de Cristina, de Noemi, de Roberto, de toda la gente que nos ayuda, sin duda esto sería imposible. Yo no puedo con todo, evidentemente, y ellos son unos genios que hacen que esto sea posible. Como decía Roberto, viviremos 2 días intensos, sin duda. Lo hemos tratado de traer a esta gente con el mayor cariño posible, intentando acertar tanto en los ponentes como en las ponencias. Viviremos en momentos especiales, viviremos momentos un poco más cardíacos para aquel que sea un poco susceptible esta tarde en la segunda hora. Tenemos un desfibrilador, no se preocupen. Lo hemos traído y tenemos un médico de plantilla, o sea que no va a pasar nada. Tendremos una tarde muy apasionada y esta mañana también lo va a ser en la segunda hora y en la primera con este grupo de canarios que ya les voy a presentar. La primera ponencia del día viene a cargo del Comando San Borondón. Le hemos puesto así porque son 4 jinetes del apocalipsis, sin duda, ¿no? Por donde pasan, arrasan. Hablamos de 3 tinerfeños y un gran canario, que yo diría que ahora mismo llevan
la iniciativa de la investigación del misterio en Gran Canaria, perdón, en las Islas Canarias. Le valoramos poco, porque hacer misterio en Canarias y tratar de venderlo, entre comillas, expandirlo, es complicado, y además se dedican a escribir libros, con lo cual, más complicado aún, en muchos casos con inversión propia, porque no les queda otro remedio que hacerlo. Y yo les voy a empezar a presentar uno por uno. Juanca Romero es director del programa Ángulo 13. Y redactor en Diario de Avisos, con lo cual es de Tenerife, por lo de Diario de Avisos. Es periodista y escritor de Catástrofe 77, un libro que podrán luego adquirir si lo desean, y Juanca se lo podrá firmar. Es el único libro monográfico en el mercado del famoso, por desgracia, accidente de los rodeos del año 1977, donde todavía se dicen que hay cosas especiales en la pista de los rodeos hoy en día, ¿no? Ya luego veremos un poco con él. Fernando Hernández, quizás uno de los hombres, un fuerte aplauso para Fernando. Fernando, todo lo que tiene de grande, el corazón lo tiene igual de grande. Y acumula muchísima cultura dentro de él, yo creo que por eso está así de ancho, de nuestros antepasados. O sea, quizás sea uno de los hombres en Canarias ahora mismo que ya no solo estudia a qué se dedicaban nuestros antiguos, sino si realmente había alguna relación entre ellos y el misterio o la muerte o ciertas cosas que a nosotros nos siguen preocupando hoy en día, y él nos lo va a explicar seguro. Fernando es periodista, investigador, miembro de Crónicas de San Borondón, y es autor de una novela que les recomiendo, que habla de nuestros antepasados, que se llama Taucho, la memoria de los antiguos. Fernando, bienvenido. Gracias. Nos vamos de Guachinche esta noche. José Gregorio González, que ya lo tuvimos el año pasado, y él ha sido el promotor de este Crónicas de San Borondón. Y les voy a decir una cosa, yo en este congreso tengo dos grandes pilares, sin duda. Uno que nos apoya a nivel nacional, que es Miguel Blanco, que yo le llamo mi hermano, que estuvo anoche haciendo el programa aquí en directo, y al que yo le debo muchísimo, porque sin él sería imposible hacer este congreso. Y otra persona que desinteresadamente, igual que Miguel, con su alma, con su corazón, y sabiendo lo que estamos haciendo aquí en Canarias, nos apoya a muerte en su programa, en todo lo que puede, en este congreso, que es precisamente José Gregorio, que es mi segundo hermano del congreso. José, te quiero, tío. Pues José Gregorio es periodista, director de Crónicas de San Borondón, escritor de al menos 10 libros. Supongo que algunos lo habrás pagado tú, ¿no? Y te los compras tú para subir el ranking. Yo mismo. El último de ellos ya lo tuvimos el año pasado y habló sobre él, y se los recomiendo de verdad, es Canarias, territorio de misterio. Y el último, el Gran Canario, lo hemos dejado para el final para que el aplauso sonara más fuerte, porque jugamos en casa. El Tenerife ya ascendió y Las Palmas se lo juega hoy. O sea que el amigo Luis Javier Velasco. Luis Javier ahora mismo puede ser el máximo exponente en temas de misterio en Gran Canaria. Es periodista, escritor, investigador. Trabaja también, colabora con Crónicas de San Borondón y tiene su programa La cara oculta de la luna. Yo creo que es el momento de que empecemos con el misterio, de que empecemos a ver cosas de nuestras islas que en algunos casos desconocemos y, como yo digo, aprender y abrir nuestra mente. Disfruten del Comando San Borondón. Buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias por haber relativamente madrugado para después esperar un poco ahí a consecuencia nuestra. Somos los responsables de este retraso porque pusimos en un reto bastante grande a los compañeros de sonido y de iluminación, bueno, y al final pues lo han sabido resolver. La próxima vez lo pondremos aún más difícil, a ver si el siguiente reto lo superan. Gracias Ulises por... no solo por la amable presentación, sino por un trabajo de muchísimos meses que se cristaliza ahora en este ratito de 2 días, pero que ha tenido como previo, pues digo meses, probablemente desde el año pasado empezó
a maquinar, a traquinar la organización de esta segunda edición con un montón de contratiempos, de cambios. Supongo que muchos de ustedes ya tenían planes hechos para ir a Maspalomas, los tuvieron de cambiar, modificar para venir a Telde, así que todo eso ha generado un montón de situaciones que Ulises ha sabido y su equipo resolver de una forma magistral. Gracias al Ayuntamiento por permitir que el misterio tenga un espacio, tenga un lugar de expresión para quienes vivimos, nos gusta el misterio, y gracias, obviamente, a los compañeros que me acompañan aquí en mesa por sumarse a lo que hemos pretendido llamar una mesa del misterio en Canarias. Ya Ulises les presentó y a medida que ellos hablen, ustedes podrán comprobar cómo llevaba razón cuando decía que son las primeras espadas de la investigación de estos temas, pero es cierto que no son los únicos. Hay gente incluso dentro de aquí en el público o gente que no ha podido estar que está haciendo investigación de campo muy seria, muy rigurosa, en silencio en muchísimas ocasiones, sin capacidad o sin interés en divulgarlo, y de vez en cuando nosotros en nuestra faceta de divulgadores también nos hacemos eco de esas investigaciones. Por lo tanto, bueno, somos la punta del iceberg, ¿no? O sea, los que estamos aquí, seguramente hay mucha más gente que merecería estar aquí sentado en esta mesa junto a nosotros con más motivo incluso, ¿no? Pero también es cierto que somos hijos de la historia, ¿no? Hijos del pasado, y con nuestras diferencias, que las hubo y las sigue habiendo, pues llegamos a un terreno relativamente abonado. Es cierto que tenemos una edad que nos ha permitido vivir una época del misterio muy particular, años finales de los 80, principios de los 90, donde los medios de comunicación empiezan a abrirse, hay más medios de comunicación y permiten que el misterio, que este tipo de temáticas lleguen a más gente. Entonces somos un poco hijos de esa época, por eso suele ser frecuente que unifiquemos nuestra pasión por investigar en la medida de nuestros recursos, conocimientos y posibilidades con nuestra vocación comunicadora, ¿no? Con mayor o menor acierto, pero digamos que esta generación, que tiene su eco evidentemente a nivel nacional en muchísima gente conocida, pues nos caracterizamos un poco por esa faceta. La nueva generación dispone ahora de otras herramientas más virtuales y seguramente se va a caracterizar por eso, ¿no? Pero bueno, como les decía, somos hijos de un pasado que está reflejado en estas pequeñas imágenes que queremos pasar ahora, que hemos dado en llamar rastreadores de misterio, y son gente sin cuyo trabajo probablemente nosotros no estaríamos aquí o habríamos tenido muy difícil llegar aquí, y seguramente, sobre todo los que tienen un poquito más de edad, los que no son tan jóvenes, pues les van a reconocer y se van a sentir también parcialmente en deuda con ellos, ¿no? Gente como Pedro Castejón González, que habló de estos temas durante muchísimo tiempo, a veces lo hizo en forma de ensayo y en otras ocasiones en forma de novela, y que entre otras cuestiones, por ejemplo, recoge uno de los primeros casos de apariciones de tibicenas, que si Luis Velasco tiene después ocasión, seguramente comentará. Don Antonio de la Nuez Caballero, que bueno, se consumó en un experto en simbología y que entre otros muchos trabajos escribió un libro bastante difícil de conseguir hoy, pero muy interesante, de símbolos templarios en el mundo y en relación con Canarias. Bueno, donde habla de símbolos que se podían localizar, al menos hasta hace poco. David, a mediodía, nos informará, David Villegas, que está por aquí, nos hará una ruta, nos informará de algunos símbolos que al parecer estaban en la iglesia de San Juan, en la ermita cercana, y que hoy no están. Bueno, pues Antonio de la Nuez pone en común la simbología templaria con símbolos aborígenes, de yacimientos como el de Balos, y con este tipo de marcas que algunos dicen de canteros, otros hablan de señales con un significado esotérico que se encuentra en diferentes templos, los mencionados, o la catedral, por ejemplo, de Santa Ana en la capital, ¿no? Y Pedro González Vega, por quien Luis Velasco además sentía un afecto especial. Yo tuve la oportunidad también de conocerle, y además de ser un poco inquisitivo con un tema en el que él se convirtió en una referencia, que era el de San Borondón, a raíz de una novela, libro, o un relato novelado de una experiencia asombrosa, que me imagino ustedes conocerán, de 3 personas, una de ellas familiar de Pedro, que aseguraban haber estado en un San Borondón que era descrito como una base submarina, además una base submarina móvil. Es una novela, y él contaba que estaba basada en el relato de un familiar cercano que había contado esa experiencia realmente,
Luis le preguntó muchas veces y yo tuve la oportunidad también de conocerle antes de poco tiempo antes de que nos dejara, intentando retorcer un poquito más el tornillo, a ver si le sacábamos fabulé, no es del todo cierto, siempre tenemos esa mala idea detrás, y él me confirmó que efectivamente se mantenía en lo que había dicho, ¿no? Ellos son pioneros también, el Grupo Espírita de La Palma, no sé si este año están con nosotros, el año pasado estuvieron en el Congreso, un grupo de personas increíble, con una tremenda humanidad y una capacidad también de entrega y de organizativa con esas jornadas de integración humana. En pantalón corto íbamos a La Palma hace más de 20 y pico de años y a escuchar las conferencias que ellos organizaban y que permitían que personalidades de diferentes partes de España y del extranjero viniesen a hablarnos de estos temas también a la isla, ¿no? La Confederación Atlántida, con un papel muy importante, especialmente en la isla de Tenerife, a través de la divulgación de determinados enigmas, algunos de ellos arqueológicos, otros históricos, emblemáticos, sin duda, el de Pirámides, de Weimar, del que anoche se habló aquí de una forma rápida en Espacio en Blanco, o el tema de los templarios en Canarias, pero relacionado con la Virgen de Candelaria, ¿no? La Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, supongo que a alguien le tiene que sonar, espero, por lo menos de referencia, quizás por no haberlo vivido directamente, pero sí por haberlo escuchado. Ellos fueron uno de los primeros grupos de investigación surgido en los años 70 y con vida durante los 80. Llegaron a editar esta revista, Akenatón, una de las primeras revistas comerciales de misterios que dirigía Paco Padrón junto a su equipo de colaboradores en Santa Cruz, ¿no? 4 números, en fin, Paco hablaba de esta historia como un gran proyecto con mala suerte, ¿no? En un mal momento, ¿no? Imagínense ustedes una revista de misterios hecha en Canarias que se intentaba vender en Península. Se lo pueden imaginar, ¿no? Les llegaron a embargar las revistas en los muelles, en fin. Duró 4 números y son auténticas joyas, ¿no? Y de este grupo, en activo sigue Emilio Burgón, que lo ven ahí en pequeñajo, sí se ve, ahí se ve más grande, en la playa de La Tejita, que fue el lugar de una de sus experiencias más singulares. Fernando Jiménez del Oso y, por supuesto, Juan José Benítez, que durante toda su trayectoria prestaron atención a los misterios de Canarias. En el caso de Benítez, por ejemplo, de una forma mucho más intensa, investigando muchísimos casos especialmente ufológicos en nuestro archipiélago, ¿no? Y, por supuesto, pues alguien a quien sentimos muy con nosotros, que es Paco Padrón. Paco Padrón para nosotros es una referencia, es un amigo, no hablo en pasado, no era, es un amigo. Le tenemos muy, muy presente desde el punto de vista profesional, un gran maestro de la radio, y como les decía, con Paco, bueno, tuvimos nuestras diferencias en los enfoques, al final esas diferencias se convertían en motivo de risa en las conversaciones que teníamos, y en fin, esa fotografía en la que nos mira es algo que llevamos grabado a fuego cada vez que hablamos de estos temas, ¿no? Gracias a ellos estamos nosotros aquí, en parte, pero bueno, podemos hablar ahora del presente, de las investigaciones, y quien primero nos va a hablar de misterios de Canarias y va a hablar de un misterio que afecta a todo el archipiélago de una forma un poco especial a la isla de La Palma, que ha sido investigado, yo creo que de forma exquisita y exhaustiva, y que además en breve verá la luz en formato de libro, que ha contribuido a divulgarlo a nivel nacional, luego nos explicará algunas cosas, es Luis Javier Velasco, con un caso muy importante, que es la triple desaparición del Fausto. Estamos acostumbrados a que estas desapariciones ocurriesen en el pasado y en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, pues hay casos aquí que a lo mejor tienen una explicación con el tiempo razonable o racional para todos los detalles, para todos los aspectos. Ya lo veremos en el futuro. De momento tiene puntos oscuros y en conjunto es una historia digna de conocer, que durante mucho tiempo y por motivos diversos ha estado silenciada. Les dejo con Luis Javier Velasco y les pido un aplauso para que se anime y empiece con fuerza. Muchas gracias, José Gregorio. Muchas gracias por estar aquí y buenos días. Soy Luis Javier Velasco y vamos a tratar el tema de la triple desaparición del Fausto, que es un tema bastante poco conocido, realmente incluso hasta alarmante, como en la isla de La Palma hay una buena sección de esa población que ya desconoce este suceso
y sin embargo es una historia que de verdad, como lo expondré un poco más adelante, no deja indiferente a nadie. Vamos a ver. El Fausto era un pesquero que tenía base en el puerto de Tazacorte. Era un barco de pesca artesanal, tenía 13 metros y pico, casi 14, 3 metros de calado, era como otros tantos. Lo que pasa que el Fausto era quizás el barco más importante en ese momento en la isla de La Palma. Estaba dedicado a la pesca de los túnidos y era la pesca de arrastre. Entonces tuvo una particularidad, y era que con la fiesta de la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio, pues digamos se aprovechó ese parón laboral para hacer unos traslados a la isla del Hierro, porque una serie de vecinos palmeros estaban introduciendo el cultivo del plátano en aquella isla. En el Hierro no habían cultivos masivos de platanera, y los que pudieron, se les llamó incluso hasta colonos, ¿no? O la población palmera que intentó roturar allí montes, se hizo un proyecto que al final quedó en un fiasco. Entonces aprovechó el Fausto, que también entra dentro de la historia de Canarias en ese sentido, porque fue el primer barco que llevó los plantones de platanera para introducirlos en el Hierro, ¿no? Entonces se hizo un primer viaje, y luego en el segundo es cuando este barco desaparece. Toda la historia parte de ese segundo viaje. Vale, en este último viaje, el Fausto normalmente podía llegar a tener hasta 15 personas en la tripulación, según si trabajase con lanchones de luces o en coordinación con otros barcos, ¿no? Tenía capacidad para 6 personas, pero en un barco de pesca en realidad siempre hay gente que está de vigilancia, ¿no? En este último viaje fueron 3 personas, ¿no? De los 4 que aquí tenemos en la diapositiva, hay un primer retrato arriba. Esos son los 3 marineros desaparecidos, que Miguel, por el orden en el que está, Miguel, Ramón y Eliberto, y luego después está un señor mayor que es Viterbo Acosta. Este era el cuarto tripulante, digamos, oficial del Fausto. La casualidad quiso de que él no fuera a su último viaje, porque era el que se hacía cargo de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Entonces pues se quedó allí, aunque en la prensa también habla que se quedó remendando redes, también es verdad. Él se quedó y se fueron esos 3. Entonces ya digo que a raíz de esa fiesta, pues el Fausto llega a la isla del Hierro, y bueno, estuvo apenas unas horas allí, desembarcó los vegetales en el embarcadero de Las Puntas, que para que ustedes tengan una referencia es donde está el hotel más pequeño del mundo. En aquel momento el hotel todavía no estaba, pero fue desde ahí, ¿no? Esta historia de la que vamos a hablar ahora mismo es el hecho náutico más misterioso de los que conozco. Dentro de los grandes enigmas marinos, como puede ser el Mariceleste, incluso el Titanic, el Valvanera y tantos otros, incluso el Montrove, que salió el otro día en Cuarto Milenio, en el que tuve el honor de participar también, pues este es un caso en el que un barco desaparece 3 veces. Se cuesta de creer cómo desaparece 3 veces. Obviamente apareció 2, pero ahora lo vamos a ver. Entonces es único, y eso pasó aquí en Canarias. Es sorprendente cómo este tema, digamos, cautiva a las mentes que lo escuchan, pero está bastante eclipsado. Entonces, esa acción de la memoria nos corresponde a nosotros, y en especial a los investigadores. Aquí hay una foto interesante que se ve el Fausto llevando a la Virgen del Carmen. No sé si fue ese mismo año o fue un año anterior. Bueno, y aquí se ve un chico guapo así abajo de todo con su chaqueta y corbata. Ese es Julio García Pino. Julio García Pino era un vecino palmero del Paso que estaba trabajando en la isla del Hierro, precisamente en los pozos agrarios para la introducción del cultivo de platanera. Julio García Pino se apuntó en el último momento a subir al Fausto cuando no tenía que estar. Viterbo, que quizás tenía que haber estado, no fue, pero sin embargo Julio García Pino, que no debía estar, terminó yendo. Vale, esta navegación son 53 millas náuticas, incluso ellos, solo cargaron 10 kilos de fruta por los testimonios de los que quedaron en el Hierro. De hecho, Julio García Pino habló con la mujer, Luz María Cruz Toledo, con la que he tenido el placer de hablar varias veces, incluso lo llamó por teléfono y le dijo que la fuera a buscar a las 8 de la mañana. El barco zarpó el 21 de julio de 1968 sobre las 2 de la mañana. Ellos tenían claro que a las 8 o las 9 estarían en el puerto de Tazacorte. De hecho, ya había gente esperándolo. Era una navegación rutinaria, ya la habían hecho varias veces. Bueno, aquí se ve el embarcadero de Las Puntas. Vale. Llega un momento dado que la gente, Luz María Cruz Toledo, después de haber hablado con su marido, se baja al puerto de Tazacorte y el Fausto no viene.
Bueno, pues claro, es lo normal, pues ellos vienen, habrán encontrado brisa en contra, problemas con el gasoil. Se confiaba mucho en la pericia y en la experiencia de los marineros. No se tenía absolutamente ninguna duda sobre ello. Entonces no llamó mucho la atención. Sí fue una molestia, sí fue una contrariedad de ver dónde estaban, pero bueno, ya vendrán. Bueno, al día siguiente, el lunes, cuando ya el Fausto hacía 24 horas que no aparecía, el armador Rafael Acosta Arroyo mandó uno de sus barcos, porque él tenía hasta 7 embarcaciones muy similares al Fausto y otras menores, mandó a una que se llama la Discordia a que fuera, digamos, a buscar al Fausto, porque se les podía ver parar el motor, era algo absolutamente normal. Vale, un detalle antes de que se me olvide es que precisamente este año, el 21 de julio, también cae en sábado y domingo, o sea que todas estas fechas este año van a coincidir con fechas reales en el calendario. Vale. Julio García Pino se vio en la necesidad de viajar en ese último viaje porque su hija pequeña, que se ve en el recuadro, tenía 1 mes y medio de edad, era más pequeña que lo que se ve ahí, se había puesto mala y tenían que ponerle inyectables. Él tuvo una mala experiencia de pequeño con los inyectables y el hombre pues se asustó. Y estaba desesperado porque quería volver a su casa. La particularidad es que tenía que estar en su casa la semana siguiente para el bautizo de su hija. Pero viendo el estado de tos, esa tos perruna que tenía el bebé, pues obviamente se asustó. Y todo el mundo intentaría regresar cuanto antes. El correillo era muy lento y entonces pues estaba desesperado. Y uno de los vecinos dice, mira, que hoy viene un barco a traerme los plantones de platanera, puedes aprovechar. Efectivamente aprovechó y ellos le llevaron. Por eso él se embarcó. Aquí está una de las primeras reseñas en prensa cuando desaparece el barco. Cuando desaparece el barco, ya he dicho ese lunes, pues la primera de las medidas que se toman es mandar un avión y el avión rastrea un avión militar en Enrique Centro y no aparece por ningún lado. Vale. La gente empezó a asustarse. ¿Por qué? Porque el Fausto no llevaba la suficiente comida para 4 hombres y no se sabía nada del Fausto. El avión no lo encontró, nadie daba con él y empezaron a asustarse. Eso fue un estrés continuado en las familias y amistades en la isla de La Palma y en el resto de Canarias, hasta que por fin, casi 5 días después, se contesta un mensaje por parte del buque frigorífico Duquesa en el que se da cuenta que se ha encontrado al Fausto, se le da comida, alimentos, víveres, se le da un rumbo y se estima la hora a la que llega a Tazacorte. Claro, por un lado fue una alegría intensa. Mi amigo Talio Noda, que era estudiante en aquel momento, me refirió que él venía de Santa Cruz de La Palma y vio una fiesta popular. Se había montado una fiesta popular en Tazacorte para ver la llegada. Incluso algunos barcos fueron a su encuentro, yendo uno de los hijos dentro de ellos. Claro, a raíz de que dijo, bueno, estamos contentos, pero oye, ¿cómo aparecieron tan lejos? Fíjese que tuve que fabricar un mapa. Es tan lejos que ni el avión militar buscó ahí, es una cosa absurda. Bueno, cuando se suponía que venía el Fausto y no viene. Bueno, pues lo mismo que la primera vez. Bueno, ya aparecerá, ya no sé qué. Bueno, 24 horas después de que el barco no apareciera, se mandan ya 4 aviones militares, que aquí se ve el croquis de los rastreos, que me facilitó el 802 Escuadrón. Se mandan 4 aviones que están preparados son militares y de rastreo. El barco no aparece, es como si alguien lo hubiera quitado esto lo digo yo, ¿no? Como alguien lo hubiera quitado del mar y hubiera desaparecido, porque el barco tiene una velocidad y tiene unas horas. Se pidió a Félix Morris, que es el capitán del Duquesa, que confirmó las coordenadas y confirmó que había sido el Fausto. El Fausto literalmente desapareció. La Guardia Civil rastreó las costas de La Palma, Gomera y Elier, nada, ni caso. De hecho, fueron aunándose esfuerzos. Aquí está el buque hidrográfico Castor, que estaba levantando un mapa topográfico del sur de La Gomera. Todo el mundo hizo piña para localizar el barco, pero el barco ni rastro. De hecho, el 7 de agosto se suspende la búsqueda porque ya habían pasado 15 días y estaba costando una pasta tremenda. Habían hasta 4 o 5 aviones a la vez en vuelo, ¿no? Como era todo un fracaso, pues se le da oficialmente por desaparecido. Después, casi a los 2 meses y pico, la familia ya estaba rota, todas las familias, todos sufriendo, y de repente llega la noticia que nadie quería escuchar, y era que un barco italiano en Lana di Mayo encuentra al Fausto, al garete, con un único cadáver a bordo, casi en pleno centro del Atlántico, 1.200 millas de Canarias y 1.400 de Venezuela. Lo encuentra Lana di Mayo, este señor, que es Luciano Aschione, pues vio el cadáver. Se identifica que es un hombre desnudo, y empezamos con los misterios. Desnudo, semimomificado, al lado de un aparato de radio en la sala de máquinas. ¿Qué fue de los otros 3? Bien. Pues ahí está el misterio. Luego, después, al día siguiente, eso fue el 9 de octubre, al día siguiente, el 11, cogen y informan de que el Fausto supuestamente se echó a pique, y que desapareció, no dan claro cómo fue, pero sin embargo dicen que los papeles encontrados a bordo los entregarán en Venezuela. En el mensaje anterior no hablaban nada de papeles, dentro de los papeles había un diario que es importantísimo. Entonces empiezan los misterios, ¿cómo desapareció eso y qué pasó con los otros 3 y el diario? Porque el diario que se encontró de Julio García Pino
tenía 28 páginas y la 27 anterior fue arrancada. Fue arrancada por los italianos, por alguien anterior. ¿Qué pasó? Entonces, el diario es casi la clave. Aquí se ve el diario de ellos. Y claro, aquí Julio García Pino se despide de su mujer dándole instrucciones, siendo un hombre preciso, en las últimas de sus voluntades. Y entonces me maravilla pensar que ese papel en pleno Atlántico al final llegó a su viuda. Nada tan frágil como un papel, llegó a su viuda. ¿Qué le pasó? Lo importante de este papel es que decía a la mujer, por favor no le cuentes nada a Julín, su hijo de 4 años, qué es lo que le pasó, que no se lo cuente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso seguirá siempre el misterio. Entonces, el Fausto sigue todavía en la bruma del misterio, las familias siguen rotas. En Tazacorte todavía sigue vivo este fenómeno. El dolor sigue, por supuesto. Aquí estoy con Julín, el hijo que tantas veces hablé yo de él en tantos programas de radio, por fin lo conocí, a Luz María Cruz Toledo, una persona excelente a la que les doy toda mi gratitud y afecto. Luego, el Fausto, prácticamente por último. Es un objeto maldito, porque es que el Fausto además ya estuvo hundido en La Palma, que eso ya lo hablaré más extensamente en mi libro, que es sumamente interesante. Hay una serie de casos que no terminan de encajar. En esta historia cabe de todo, desde lo conspiranoico a lo absolutamente normal. Por eso fascina, ¿no? Afectó a todo el mundo. Y por último, recogimos, se podría decir que hemos recogido el testigo de ese diario que escribió Julio García Pino en las últimas de sus fuerzas. Ese papel que llegó a La Palma, también llegó ese conocimiento a mí y digamos como continuándolo, porque cuando me enteré de este caso, pues a José Gregorio fue el primero, precisamente fue el primero al que consulté, ¿te acuerdas de aquel correo electrónico? Luego también Paco Padrón que me mandó, y a raíz de ahí hay una serie de gente que ha seguido ese trabajo que en su momento hizo Julio García Pino, de contar algo. De hecho lo estamos haciendo aquí, así que somos, digamos, los herederos. Y gracias a Dios, esta memoria no se ha perdido en la noche de los tiempos porque al menos estamos trabajándolo. No sé si No, perfecto. Además, muy rápido, ¿verdad? Es una historia francamente apasionante que le ha llevado muchos años y resumirla en 10 minutos, 12 años, que lo estamos contando aquí, es muy complicado. La dinámica de la mesa que hemos planteado nosotros era de pequeñas exposiciones de 10 minutos de varios temas y entre nosotros 5 por tema, 5 minutos, comentando cosas, flecos que se le hayan podido quedar pendientes al investigador, al ponente, ¿no? Yo no sé si Juanca quiere... No, y por supuesto dejar claro que a nosotros especialmente nos interesa, luego al final claro. También tenemos un tiempo importante, la organización no nos va a pegar por eso, para que quien quiera aportar información, preguntar, a lo mejor tenemos algo que responder, probablemente no, pero podrán hacerlo. Queremos interactuar de alguna manera, ¿no? Y yo sí quería preguntarle a Luis, en relación a este expediente, a día de hoy pulsando, poniendo el termómetro en la sociedad implicada, de alguna manera, ¿cómo se vive el Fausto? ¿Está muerto el Fausto? No, para nada. El Fausto no está muerto. Todavía hay brechas abiertas, todavía hay, digamos, conflictos de intereses. Quisiera nombrar también no solo la familia de los 4 marineros desaparecidos, sino la familia del propietario. O sea, la desaparición del Fausto fue un hachazo a su economía y no le fue bien. O sea, estamos hablando de 5 familias víctimas potenciales. Todavía hoy baja La Palma y sigue absolutamente vigente el tema. De hecho, en determinados puntos y en determinados aspectos hay como un silencio. Quizás, a lo mejor, yo que no soy palmero, que no soy de Tazacorte, quizás sí me pueda permitir el lujo de escribir sobre este tema, porque no pertenezco directamente a ninguna familia y pertenezco a todas. Y si me quieren partir la cara y darme un par de puñetazos, pues tienen que venir a casa que lo reciben. Familia tienes, ¿eh? Claro, para eso está el Comando San Borondón, ¿no? Para ponernos detrás y que te den a ti, ¿no? Con estrellas ninja. Y luego... Bueno, Luis, entre las cosas que en su momento se barajaron, y no podemos estar de espaldas a ese asunto, cuando ya ha ocurrido en casos anteriores y sobre todo posteriores, hay un caso, el Tauro 2, con ciertos paralelismos muy interesantes, un caso sangrante, vivo, esa llaga, esa herida, sí que está tremendamente abierta en la isla de Tenerife. Siempre se especula con una posibilidad, y es que hayan decidido poner punto y final a la vida que llevaban y decidir iniciar una nueva vida en otro lugar. Se ha hablado de Venezuela, es decir, dejamos a nuestra familia y nos dedicamos a otra historia y que nos pierden el rastro, ¿no? Esta historia se barajó y de hecho creo que fue motivo de controversia durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí, el tema de que ellos pudieran haber ido a Venezuela, digamos, todavía sigue absolutamente vivo hoy. Particularmente no lo creo. Julio García Pino era un buen mecánico, trabajaba en el hierro, como he comentado, estaba bien casado, todos ellos, digamos, el Fausto era, digamos, el barco pesquero que más ganancias producía.
Entonces, ¿para qué irse a Venezuela? ¿Irse a Venezuela a qué? ¿A trabajar en una finca cuando ellos tienen un barco y lo están explotando? No tiene sentido. Luego después, si uno se va, este barco tenía casi 20 toneladas de carga, lo hubieras arranchado y no traes un pasajero. Entonces no se coge. Pero claro, es que es verdad, cuando uno de manera normal y lógica no encuentra opciones, pues entonces empiezan las acciones de lo más inverosímil, que se llevan dinamita, que si lo secuestraron, que si pudieron haberlo asaltado. Cualquier tema que a cualquiera de ustedes se les pueda plantear tiene perfecta cabida, porque como no tenemos un testigo directo en el barco italiano que nos pueda decir, hasta puede decir que un marciano se lo llevó, pues mira, puede ser incluso. Este tema, desde luego, sigue alimentando el misterio y gusta a todos los aspectos, al abanico social que se pueda dar. Yo, en el caso del Fausto, Luis, hay teorías que hablan sobre que estas personas, a raíz de la aparición del cadáver dentro de la embarcación, en unas circunstancias muy extrañas, con ese diario casi inacabado, faltándole hojas, esas teorías que hablan sobre que podían haber estado el día menos indicado, a la hora menos indicada, hayan sido testigos de algo que haya provocado la desaparición. Sí, efectivamente. Aquí en la historia del Fausto se da un aspecto misterioso que son las casualidades absurdas. Julio García Pino no tenía que estar en ese barco. Al final estuvo, perdió la vida. Viterbo tenía que estar, no fue, salvó la vida. Y un par de personas más, hasta incluso el hijo de uno de ellos, que iban a acompañar su último viaje, por una u otra razón no fueron, que quedan especificados en el libro, se salvaron la vida. Aquí, digamos, solo faltan premoniciones, pero sí hubo un componente del absurdo. Julio García Pino, obviamente, estaba en el lugar y momento equivocado. Posiblemente, incluso, podían haber ellos estado en el lugar y momento equivocado. ¿Quién sabe si a lo mejor un barco nodriza descargando cualquier tipo de contrabando serio y ellos justo se cruzaron y eliminaron los testigos? Pero claro, eso rompería con la dinámica de, entonces, ¿por qué lo encontró el barco inglés? Y bueno, ¿qué pasó? Y claro, y después el diario sigue alimentando. Ese diario lo tuve yo en mis manos y casi se me saltan las lágrimas. O sea, ¿qué pasó? ¿Hubo canibalismo? ¿Los asaltaron y los sodomizaron? Es que no lo sabemos. ¿Por qué tú le dirías a tu mujer, no le digas a tu hijo lo que pasó? Tiene que ser algo vergonzante. Bueno, pues ya lo ven ustedes, ¿no? Una historia que además da pie a muchas más preguntas. Luego en el coloquio tendrán oportunidad de plantear las dudas que puedan tener, o de animar a Luis a que se dé prisa en los retoques finales de esa monografía, que estoy seguro que no nos va a dejar indiferente y que seremos testigos de su presentación en la isla de La Palma. O sea que donde va a ser realmente la prueba de fuego, porque el tema sigue muy, muy abierto. Bueno, seguimos con el guión marcado de esta mesa del misterio en Canarias, y es el turno de Fernando Hernández. Antes de presentarlo, les voy a decir una cosa, que aparte de estos contenidos canarios de esta mesa y de que vamos a estar por ahí para lo que ustedes necesiten, hay dos exposiciones, una en la entrada, Libros Malditos, y otra en la planta alta, por si están despistados, no la han visto, por encima de la librería, dedicada a mitos, leyendas, misterios de Canarias. Es una exposición de Iniciativa Bilenio, que además, junto a Iniciativa Bilenio, y un poco también tomando el testigo del Congreso del año pasado, hemos creado un espacio que se llama viveelmisterio.com, donde promovemos este tipo de actividades y donde esperamos recibir las propuestas de ustedes para charlas, cursos, excursiones. Estamos haciendo rutas guiadas, en fin. Si quieren información, fuera se la darán, y es una manera de crear una especie de red social del misterio con Canarias como epicentro. Y si hay alguien que ha tenido a Canarias, el pasado de Canarias, como epicentro de sus investigaciones, como centro, como pilar fundamental, es Fernando Hernández. Ya lo presentaba Ulises, le conozco hace muchos años a Fernando, y su pasión, su amor por nuestro pasado, por la memoria de los antiguos canarios, es palpable, es evidente, es rebosante y contagiosa, y fue muy difícil seleccionar temas a la hora de que Fernando los colocase aquí, porque el espectro es muy amplio, pero entendimla que hablar de la muerte en la época de los antiguos canarios y ver cómo eso ha permeado hasta la actualidad, o prácticamente hasta la actualidad, nos parecía un tema sumamente interesante y en consonancia con la temática del Congreso. Estamos acostumbrados, crecemos con la idea muy superficial del concepto de trascendencia entre los antiguos canarios, entre los guanches, por una sencilla razón, por la presencia de momias. Es decir, eso hizo que los cronistas, la gente que tomó contacto con las poblaciones nativas, pues entendiese que efectivamente si momificaban era porque esperaban algo después de la muerte, más allá del respeto
de un rito funerario, ¿no? Sin embargo, nos hemos quedado ahí, fascinados obviamente con las momias, intentando establecer paralelismos, pero nos hemos quedado ahí. Sin embargo, hay una dimensión espiritual, esas prácticas obedecían a algo que durante mucho tiempo ha estado cautivo. Ya veremos por qué, Fernando tendrá alguna respuesta, pero lo importante es que esa memoria se puede rescatar, y gente como Fernando lo ha hecho. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles la presencia hoy aquí, de estarlos acompañando. A Ulises Acosta por haber sido el artífice de que hoy nos encontremos todos nosotros aquí, y, como no, al Ayuntamiento de Telde por cedernos estas instalaciones. Voy a hacer un repaso. Como bien decía el compañero José Gregorio, estábamos buscando temas que pudiéramos condensar. Evidentemente, el aspecto que voy a tomar ahora es el de la muerte, en un sentido muy amplio, pero a la vez corto, porque, bueno, tenemos el tiempo acotado. En ese ámbito, dentro de las creencias de los antiguos, uno no puede entender ciertas actitudes sin la profunda espiritualidad en la que vivían inmersos, ¿no? Era algo para ellos muy tangible, ¿no? En este caso, hablaban del Luyet. El Luyet era un mundo de transición. Decían que era de color naranja, una tonalidad suave de naranja, y digamos que donde iban los maxios, los espíritus, a morar, a esperar la vuelta a este plano físico de la existencia, y si no, partir hacia el seno de Mahek. Este dato de ir a ese mundo y seguir realizando las labores que se hacían en este plano, nos entronca dentro de la muerte con el maxio que decíamos, el espíritu, y el saxo. El saxo, digamos que podríamos hablar de que las personas tenían dos almas, por así decirlo, ¿no? Una era el maxio principal, es decir, como la esencia del ser, y el otro era el saxo, que se relaciona más con esa parte que queda física del cuerpo, en este caso en la tierra. Evidentemente había unos procesos durante el mirlado, no solo tendentes a preparar el cadáver. Aquí hay que hablar, más que de momias, hay que hablar de mirlados, desecados, porque lo que verdaderamente se hacía era desecar el cadáver, es decir, hacer una preparación con ciertas plantas y minerales para después, al calor del fuego durante varios días, desecarlo, y cuando ya estaban juntos, es decir, estaba seco, liviano, se le envolvía en pieles según la categoría social del muerto, aunque también hay otra práctica que hacían las castas más bajas, en este caso los achicasna y los achicanay. Los achicasna eran quien hacían las labores de pastoreo y agricultura, y los achicanay, digamos que era el estrato, por así decirlo, más bajo de la sociedad, los que practicaban en muchos casos momificaciones y el oficio de carnicero. Cuando morían, se acercaba hasta el Lauchón unas personas que es una casta sacerdotal, además hay cierto velo, sobre todo la tradición, no hay muchos datos sobre ellos, que eran los iboibos. Los iboibos, prácticamente en silencio, se acercaban hasta el Lauchón, que previamente habían encendido una hoguera para llamarlos, y se producía lo que es un ritual funerario, es decir, había, si se me permite la expresión, un paripé donde los familiares del difunto tiraban piedras y trataban de alejarlos del muerto, se lo llevaban, hacían esa preparación que decíamos antes, y después, en la cueva, cuando ya se llevaba al destino final, había un personaje, sobre todo en la tradición en Tenerife, que se llamaba el samarín. El samarín es el equivalente, para que nos entendamos, de lo que sería un chamán, porque el nombre nativo que tiene samarín significa eso, hombre de poder, o el que tiene el poder, ¿no? Ese poder de tener la capacidad
de comunicarse con el mundo del Luyet y con las personas que ahí habitan. Y otro, que en este caso, debido a sus comportamientos, cuando digo esto, me preguntan que si existía el infierno dentro de las creencias nativas. No existía el infierno como creen, por ejemplo, los dogmas cristianos, es decir, había una serie de comportamientos sociales que eran tabúes y si tú no los respetabas, pasarías a un mundo intermedio, ¿vale?, que estaba entre el Luyet y este plano físico y que se conoce como Avesán. El Avesán, algo que todavía se sigue haciendo en Canarias, el Avesán es, etimológicamente, es lo oscuro, lo que no se nombra. Les pongo un ejemplo. En La Gomera, por ejemplo, cuando se quiere uno referir a las brujas, no las menta, dicen francesas. Entonces, todos que sabemos esa clave, sabemos a quién estamos nombrando, pero no la estamos atrayendo con nuestra palabra. ¿Por qué? Porque esa energía que uno imprime al hablar de ella, ellos pensaban que atraía, en ese caso, a deidades a espíritus como los que nombraba el compañero Luis Velasco Nocho, de los tibicenas, que vienen de ese inframundo, podríamos decir, que es el Avesán. Bueno, muchos de ellos se quedaban en ese soporte, alimentados además por esas energías del Avesán, que provocaban que esos espíritus se arrimaran a los vivos y de alguna manera se aprovecharan de su energía vital y les causara todo tipo, no solo de trastornos físicos, sino también energéticos, ¿no? En este caso, el samarín tiene esas connotaciones, en fin, de poder interceder entre los vivos y los muertos, y curiosamente es una de las tradiciones que se arraigan en nuestras islas a lo largo del tiempo en la figura del animero. Este es Agustín Alegría, Arias el Majorero, y haciendo un reportaje sobre él, o tratábamos de hacer un reportaje sobre él, conseguimos un testimonio de una señora, ya mayor aquí en Gran Canaria, que sus padres, a finales del 45, la habían llevado a Tenerife, porque este señor tenía una fama impresionante en la Isla Baja, concretamente en Buenavista, donde la habían llevado a curar, y entonces ella recordaba que se llamaba el Majorero. Bueno, dice, él quiere que estuvimos detrás del Majorero, preguntando en todo Buenavista, nadie nos sabía decir, no nos daban una referencia, hasta que cuando ya nos íbamos y dábamos en fin, que ese señor, pues, si había existido hace muchos años, como efectivamente fue, encontramos una señora, una viejita, que estaba debajo de además un día caluroso, tomando ella la sombra, y se nos encendió la bombilla de preguntarle, y nos dijo que sí, que efectivamente el Majorero, que era un nombrete, como decimos aquí en Canarias, era un apodo que había heredado de sus bisabuelos que habían venido de Fuerteventura, como comprenderán, o sea, le quedó el nombre de Majorero para toda la vida, ¿no? De hecho, hoy en día, las nietas de él, que son señoras ancianas ya, le dicen las majoreras, ¿no? Bueno, Agustín Alegría ejerció este oficio de animero, nos contaban sus nietas, la verdad que fue una sorpresa y una alegría habernos encontrado con ellas. Una concretamente había estado con él en las curaciones, nos contaba muchísimas cosas asombrosas, y en este caso el animero no solo trae un bagaje dentro de nuestra cultura, lo que conocemos como santiguadores, curanderos, sino que además tenía esa posibilidad que hablábamos antes de los samarines, de poder contactar con los espíritus, los desencarnados, incluso de llegar a saber el sexo. Es curioso porque sabemos de esta figura a través de incluso procesos inquisitoriales que se llevaron en Tenerife contra muchos de ellos, ¿no? Porque pensaban que estaban haciendo, bueno, no solo
artes de brujería, sino en el pecado de la transmigración de las almas. Curioso, en Tenerife es el varón el que ejerce este oficio. Aquí en Gran Canaria hemos localizado, estamos detrás de la pista, de una señora, eran mujeres las que lo hacían aquí, de esa intermediación con el mundo del más allá, y es un exponente, uno de los exponentes sobre del sincretismo de los cultos católicos y los cultos nativos. Agustín Alegría nos dio una sorpresa, y es este amuleto, este medallón que tenemos en pantalla, que además hizo un gran revuelo, sobre todo en la península. Hay muchísimas universidades que en el ámbito antropológico nos pidieron, incluso quisieron constatar de que no era, bueno, una broma o estas historias que circulan ahora por internet, porque cuando estábamos entrevistando a esta señora, nos dijo que su abuelo utilizaba un medallón para protegerse de los espíritus malos y para poder ver a los buenos. Entonces, claro, en un principio pensábamos que estaba hablando de, no sé, alguna técnica que utilizaba, y no, nos dijo que era un objeto, nos lo trajo, y es este que ven aquí, que tiene una extraña simbología. Los materiales en lo que está construido es latón, plomo y hierro, creo recordar. Tiene unos 20 centímetros de diámetro, y parece ser que los espíritus, los buenos, le comunicaron la forma de hacerlo para protegerse de los malos y poder que la comunicación fuera más fluida, ¿no? Entonces, este señor Agustín Alegría se lo colocaba en la coronilla y podía hablar con ellos. Nosotros hicimos un símil, que es decir, que era como un teléfono móvil para hablar con el más allá, ¿no? Y evidentemente, una de esas tradiciones que desgraciadamente Agustín Alegría fallece en el 50 y por lo que nosotros hemos sabido es una de las últimas figuras que ejerció este magisterio en las islas, y que hoy en día, si bien es verdad que por separado hay muchísimos curanderos y santiguadores que pueblan toda nuestra geografía insular, ya hoy en día este magisterio ha desaparecido. Bueno, Fernando, con respecto, dos cositas, con respecto al ¿está apagado? Sí. Hombre, te lo regalo. Vale. Ahora, ¿está encendido ahora? Sí, se me escucha. Dos cosas. Una con respecto al medallón. Desde alguna de las instituciones que se interesaron, ¿han encontrado una equivalencia de este objeto o de algo parecido en otras culturas? Porque obviamente de existir seguramente figura en algún museo y está tenida, digamos que valorada de una forma muy especial, cosa que aquí no ha ocurrido porque en primer lugar era desconocido y en segundo seguramente que por complejo. Y una segunda cuestión, y después dejo a Luis y a Juanca, hemos visto, y en alguna ocasión has hablado, y tiene relación con esto de la muerte, hemos visto en algunos lugares orificios, huecos, relativamente profundos, donde hay restos de cerámica que parecen formar parte de algún tipo de ceremonia. Yo sé que hay una interpretación que está relacionada precisamente con el mundo del más allá. Entonces, en el orden que quiera. Bueno, en cuanto a los símbolos que tiene el medallón, efectivamente hay el medallón. Efectivamente el medallón tiene, si se fijan, en esta parte central, ahí es como un escorpión, y en el continente africano, sobre todo las mujeres, utilizan este símbolo como una protección frente a esas fuerzas que decíamos antes de la Besán, porque piensan que con ellas las protege de la infertilidad, ¿no? Con lo cual, además también una cruz, que no es un símbolo ni mucho menos cristiano, aunque ello haya sido interpretado así, sino también las comunidades amazigh utilizan ese símbolo, y una interpretación que daba muchos investigadores en simbología, el número 3, al ser un número impar, es un número de buena suerte, es decir, dentro de esas creencias animistas,
digamos que propicia la protección frente a agentes del mal, ¿no? Sí, el medallón está de buen recaudo, es decir, no ha desaparecido, evidentemente hubiera podido desaparecer porque incluso la nieta le tenía mucho miedo, no quería de alguna forma poseerlo porque, no sé, le daba grima en cierto sentido. Y esos agujeros que tú me decías, hay una tradición que tiene sus paralelismos con la fiesta del Día de Finados, Días de Difuntos, pero que en este caso se realizaba a partir del 21 de julio, ¿vale?, que es el ajunte, que era de alguna manera el día en que se le iba a consultar a los espíritus de los antepasados. Hay otro tipo de ceremonias que se realizan a lo largo del año, como por ejemplo la del 21 de marzo, donde se llama a los espíritus de los antepasados para que vinieran a echar una mano, es decir, ayudarnos en el cereal, por ejemplo, que ya estaba plantado, y se les despedía ahora el 21 de junio como parte de esos ritos de colactación, el derramamiento de leche, y agradecerles hasta el año que viene el que hayan venido a ayudarnos. Y esos huecos son muy interesantes. El 22 de julio, en esa fiesta de la Junte, donde se iban a ciertas playas, normalmente con un nombre de boyullo o bayullo, porque tenían la creencia que los espíritus de los antepasados de esa noche venían en forma de nubecillas por encima del mar y nos transmitían a través de los sueños aquellas preguntas que le habíamos formulado, ¿no? En el caso de este hueco es que a ese sitio se iba, se les alimentaba, es decir, se le daba lo que al difunto le gustaba, por decirlo así. Se le hacía un ofrecimiento de comida, por eso esas cerámicas dentro de esos huecos, y se le formulaba pues desde peticiones o informarle de cómo estaba la situación en este lado. Estamos hablando de simbología, por tanto, me gustaría saber, porque realmente yo me declaro interesado por estos temas, por esta vertiente, pero personalmente admito no tener prácticamente ni idea de ellos, ¿no? Y por eso pues también estamos aquí, porque se aprende de todas formas, ¿no? Si hay simbología común entre todos los objetos, muchos o pocos, que se han encontrado, o aquí vamos por libre, en diferentes zonas de cada isla van por libre, no lo sé si hay nexos de unión entre estos objetos, ¿no? Hay mucha simbología dentro de la cultura material, en este caso. Por ejemplo, Gran Canaria tiene una simbología sagrada muy elaborada con respecto a otras islas, pero yo siempre lo he dicho que más elaborada no quiere decir que la esencia sea más o sea menos, no tiene nada que ver, sino que simplemente hay un estadio, pues, digamos, superior de representar o intentar representar las divinidades. Podríamos hablar de ese tema de la simbología porque dentro de las creencias espirituales lo importante no era el dibujo que se realizaba, sino el material donde estaba plasmado. Ojo, porque esos grabados que encontramos en las islas, la importancia que la tiene también la figura, no es el grabado en sí, sino el soporte donde está hecho, que tiene ciertas particularidades, dígase energéticas, díganse vibracionales. Además, hemos hecho investigaciones al respecto y casan con lo que estamos diciendo. Es decir, que simbología es dispar, pero esa disparidad viene de las poblaciones que llegaron en sucesivas oleadas a las islas y fueron de alguna manera solapando, ¿verdad?, o aportando, en este caso aportando, ¿no?, aportando esos elementos que traían del continente y que, si se me permite la expresión, pues a lo mejor se pusieron de moda, ¿no? ¿Cuánto sabes, caray? Entonces, Nando, por lo que estamos viendo, la cosmovisión y el sistema de creencias era extremadamente elaborado, porque asociamos a que vivían en el Neolítico y pensamos que sus ritos eran parejos a su medio que vivían, ¿no? No tiene nada que ver, porque cuando nosotros hablamos de los antiguos, siempre imaginamos o nos han hecho imaginar o creer a personas que arrean cabras y tiran piedras y se andan dando leñazos con palos. Y evidentemente algo de todo eso había un poco. Pero también es verdad
que no tiene nada que ver con lo elaborado, la esencia, ¿no? El fondo de estas creencias eran muy ricas en contraste y, ya dije, como dije al principio, nunca se puede entender a los antiguos sin esa concepción y esa profundidad en la que vivían la espiritualidad y que ya casi al finalizar la conquista militar de las islas, de alguna manera ya en muchas zonas ya se había perdido de alguna manera esas creencias. ¿Cuánto sabes, verdad? Y lo que no se puede contar por una limitación de tiempo. De todas formas, le tendrán, como al resto de conferenciantes durante estos días, para plantearle lo que ustedes deseen. Bueno, el año pasado, digamos que la única representación canaria que por tiempo pudo darse fue la mía. Hicimos un itinerario, no sé, uno da por hecho que hay gente que estuvo el año pasado. Puede que sí, y seguramente hay gente que el año pasado no pudo estar, no se enteró, y que este año está aquí. Entonces yo he pensado que podría dedicar la próxima hora y media a recordar la charla del año pasado, ¿verdad? Y ya cerramos el congreso. Y sales al paso. Uno de los aspectos, es broma, y si no seguro que me cortan el micro, uno de los aspectos de esta Canarias mágica, esta Canarias misteriosa, que hemos puesto muy de manifiesto en estos últimos años, sobre todo cuando hemos reforzado un discurso que llevamos planteando también por lo menos 15, y es verdad que el tiempo pasa muy deprisa y uno se sigue viendo joven, pero 15 años ya se notan. Es que el misterio, y es algo que creo que ya muchos de ustedes ya lo tienen también interiorizado, el misterio es una herramienta en un territorio turístico como el nuestro muy importante y desaprovechada hasta el momento. Entonces, creo que hay posibilidades y este congreso es una demostración, pero hay otras historias que están surgiendo, incluso de gente que no está vinculada directamente con nuestras temáticas, que no ha hecho nunca investigación, pero que se está nutriendo de estos temas para desarrollar una oferta turística, promocional, paralela, complementaria, y hacen rutas en determinados lugares de las islas, cascos urbanos o entornos rurales, entornos naturales, con las leyendas, con los símbolos, con los casos misteriosos que han podido tener lugar en esos lugares, en esos enclaves, pues como tema que atrae además a la gente, ¿no? Y que despierta y llama mucho la atención. En estos días se ha hablado de Telde también como un foco potencial de turismo de misterio y estamos convencidos de que lo es y de que lo viene siendo hace tiempo y de que hay mucha gente que, por ejemplo, viene a un turismo de misterio arqueológico, ¿vale? Quizás la etiqueta de misterio y arqueología puede que escame un poco, pero digamos que es una especie de reclamo que después permite a los expertos en historia, a los prehistoriadores, a los aficionados que se han formado adecuadamente, explicar historia de Canarias, explicar prehistoria del archipiélago en ese contexto, y eso es muy valioso. Pues dentro de todos estos ingredientes hay uno, el de las casas encantadas, pasa Luis, que es especialmente llamativo, sobre todo cuando este tipo de lugares son de acceso público, ¿no? Si no como lugares, como casas encantadas, sí, como museos, como instalaciones potencialmente visitables. Les confieso que me da un poco de rubor hoy hablar de casas encantadas teniendo a la máxima especialista en España de este tipo de temas, que es Sor Blanco Soler, y que después vendrá a desdecir todo lo que yo digo. Es broma, es broma. Pero sí que es cierto que ella es la máxima especialista y ha realizado un trabajo de campo, de investigación muy riguroso durante años en solitario y en colaboración con el equipo EPTA, fundado por el Padre Pilón, a quien, por cierto, este congreso también pretende rendir un homenaje. Nosotros, sin la experiencia, sin los conocimientos y probablemente sin todos los recursos del Grupo ECTA, hemos hecho nuestras propias indagaciones, porque este tipo de casuística es muy recurrente. Junto a la casuística OVNI es el tipo de episodio de potencial misterio con el que con más frecuencia nos encontramos. Creo que Juanca estará de acuerdo. Seguramente cada semana algún caso de este tipo cae a través de Ángulo 13, ¿no? Sí, sí cae. Entonces es algo que recurrentemente, incluso aunque Fernando está hablando de guanches, a la salida le van a preguntar o le van a contar un caso de esas características, y a Luis un caso de ovnis, fijo, o sea, porque es una casuística muy abundante. Con el caso de los ovnis, podemos ir a los lugares donde con mayor frecuencia tienen lugares o se comunican estas observaciones y ponernos en las circunstancias en las que otros han sido testigos para ver si sucede algo con nosotros. Con las casas
o edificios potencialmente encantados, afectados de este tipo de fenomenología, podemos hacer algo parecido cuando son públicos, ¿no? En lo privado no nos podemos meter por ahí, pero hay casos muy interesantes en la esfera privada que se quedan en nuestros archivos, que se quedan en la esfera de la intimidad, porque en ocasiones afecta además, y esto no es una frase hecha ni un tópico recurrente para crear un halo de misterio, pero es que en ocasiones, y nos ha pasado, y hasta que no nos pasa, creemos que es una leyenda urbana, estas cosas le suceden a todo el mundo, incluida a gente muy conocida, que de contar esto públicamente lo quitamos de los cargos públicos que tienen, porque entendemos que no es serio. Y quiero decir que esto no distingue en cuanto al tipo de testigo, de público al que puede manifestarse. Pero estos lugares públicos, como el caso de Tacande, son visitables. Casa de Tacande antes en ruina, casa de Tacande ahora después, fotografía tomada por Luis Javier Velasco, cuando esta casa fue pasto de las llamas el pasado año. El año pasado, sí. Además, Luis perdió unos tenis casi, ¿no? Y se quemó los pies caminando junto a su hermana, o su hermana fue la que se quemó los pies. Mi hermanita pequeña contra... caminando ahí, no entre las llamas, sino entre la ceniza, y aquello seguía ardiendo. El escenario del primer expediente X de la historia de España, hasta donde nosotros sepamos, 3 meses de fenómenos potencialmente misteriosos, descritos como inexplicables y relacionados con un alma en pena. Yo supongo que este caso lo conocen, por lo tanto paso muy por encima del mismo, pero sí con el apunte de que este inmueble se iba a restaurar, nos pilló entrando en la crisis, se dejaron dormir por las razones que sea, porque habría otras prioridades, y ya en crisis obviamente ya no era una prioridad. Ha llegado el fuego y se lo ha cargado, definitivamente. Querían hacer un museo de costumbres, de tradiciones, y esto es muy importante, con el alma de Tacande, su leyenda, su casuística, por cierto, con protagonistas cuyas partidas de nacimiento y de matrimonio han aparecido, con lo cual los personajes, digamos, la historia está basada en hechos reales, por lo menos con los personajes, que tendrían una muestra específica dedicada a ese asunto y que habría permitido, quizás en el futuro se encuentre el mecanismo, habría permitido un tipo de turismo especial, imagínense rutas relacionadas con la prehistoria de La Palma, con esa rica iconografía de petroglifos espectaculares, que además, con leyendas como la del Pino Santo, etcétera, tuviese como un punto de encuentro la casa del alma de Tacande. La gente ha ido allí, en ruinas, se quedaba, había un temor, un respeto, pero curiosamente nunca encontramos a ningún testigo de estos furtivos, ¿no?, que se quedaban una noche o pasaban unas horas allí, que comunicase ningún tipo de persistencia del fenómeno. Es decir, aquello se había quedado anclado probablemente en el año 1626, que es cuando tiene lugar. Pásalo, por favor. Cambiamos de isla, nos vamos hasta Lanzarote, a la casa de Severino Betencura, alcalde de Teguise, un tipo ilustre allí, un hijo ilustre del municipio, muy respetado. Hay una parte importante de la población a la que le resquema un poco que se hable de fantasmas en la casa de alguien tan querido, pero claro, eso no significa que esté directamente relacionado con él. Aunque las descripciones que dan del ente, de la presencia, parece ajustarse un poco al aspecto que tenía Severino Betancourt, y además la mayor parte de las observaciones se suelen centrar en la zona de la bodega, que era el lugar, digamos, el templo, ¿no?, de este inmueble y para este personaje y para muchos, ¿no?, ese lugar querido donde se harían esos vinos exquisitos, ¿no? Es interesante de este caso que los testigos son muy diversos. Es una casa que lleva en alquiler ciertos años, con lo cual los inquilinos son de ir y venir. Algunos se han marchado de ahí diciendo no soportar los fenómenos, que no son agresivos, pero sí son inquietantes, evidentemente, sobre todo cuando tiene hijos pequeños. Y en su momento ya nos planteaba el cronista de Teguise, y era algo que nosotros también le sugeríamos y ahondábamos en esa idea, que tal vez en algún momento algún inquilino se quisiese ir de allí para no pagar, con la excusa del espectro, ¿no? Y es un factor a tener en cuenta, porque en estos días hemos asistido a una interesante investigación de un compañero en Península, centrada principalmente en Madrid, donde, años 30, 40 del siglo pasado, se utilizaba, y había profesionales del trucaje que eran contratados por los propietarios para echar inquilinos o para bajar el precio de los inmuebles y permitir venderlos un poco más baratos. No digo que sea el caso, pero bueno, es una hipótesis que se podría barajar en
en Teguise. Yo no lo creo, está en el Callejón del Duende y ese callejón se llama así por algo, ¿no? La tienen aquí, yo espero que lo hayan ido ya a visitar, el año pasado lo mencionamos y tuvo cierto eco, después en algunos reportajes de compañeros de televisión, pero el museo merece ser visitado, está en Galdar por la obra de Antonio Padrón, magnífica, con esa serie llamada o etiquetada como Canarias Mágicas, con esos rituales, esas ceremonias con ecos relacionados con la cultura de los antiguos, pero es que se cuenta que ahí también hay presencia, se ven sombras, se le atribuye a Antonio Padrón, que sigue en ese lugar apegado. Hay una investigación pendiente, una de esas noches de investigación, sometiendo unos estímulos, grabando, que probablemente se pueda realizar antes de julio, esa es la idea. Previsiblemente, o sea, inicialmente teníamos la idea de haberlo hecho en enero, se dieron unas circunstancias que lo impidieron, aunque teníamos todos los permisos, y esta apuesta está prevista para antes de que finalice julio, y si es así y seguimos en comunidad a través de la página web del Congreso Nacional del Misterio, o siguen nuestros programas, o Espacio en Blanco, en fin, si están ustedes siguen en las dinámicas, en los Facebook, o en viveelmisterio.com, se van a enterar de lo que pueda salir o no salir. Finca La Raya, este va a ser también en breve un punto de esos de investigación. Vamos a retomar el asunto porque a raíz de la divulgación que hemos hecho de la casuística que ocurre en este hotel, ha ido mucha gente a alojarse a eso, es decir, a alojarse al lugar donde está el fantasma de la pianista, ¿no? Y hay una casuística interesante ahí recogida entre estos inquilinos, pero claro, es verdad que son inquilinos que ya van predispuestos, que ya van con un conocimiento y hay que ser especialmente selectivo con los mismos. Pero lo que nos han contado, digamos que ha incrementado un punto la intensidad, el tipo de fenómenos que allí se daban, que eran rap, esos sonidos, eran movimiento y cierre de puertas, pasos en los corredores de madera y alguna presencia muy ocasional. Ahora la intensidad comunicada es bastante más amplia, ya se habla de golpes, de muebles, de una mayor contundencia, una mayor virulencia, y queremos saber si eso es realmente verificable, si es que es verdad que esto se ha dado, o si es la sugestión que está jugando ya su carta allí, ¿no? A toda pastilla, vamos. Hay muchos lugares, ya a bola pluma, la Casa de Frías, que recientemente cumplimos un objetivo, que era que fuese un caso conocido a nivel nacional. Luego, si quieren, les cuento la maldición de la Casa de Frías, de la que Fernando sabe algo, la maldición en la que nos hemos visto envueltos cada vez que hablamos de este tema. Fernando, acuérdate, no cojas el coche hoy. No. Es mencionar este tema y algo pasa. Un expediente X, pero vamos, genuino. La reencuesta que hicimos y que se vio parcialmente hace un mes en Cuarto Milenio, nos permitió acceder a otros casos que nosotros no conocíamos. Es que cuando reencuestamos aparecen nuevos casos, nuevos enfoques, y a la lluvia de piedras, a la comida que saltaba de los platos, a la ropa que salía volando por la casa, con decenas de testigos, con una especie de fiesta casi de romería de ir a ver qué sucedía con los miedos de Frías, se vino a sumar apariciones de una especie de ángel que aparecía en los árboles. Es decir, esto era algo vestido de azul. Una cosa curiosísima que fue verificada, es decir, que los testigos nos lo contaron directamente, que ellos lo habían visto allí, entre los pinos. O sea, una historia asociada a una casa que es francamente alucinante y que cuando uno llega allí de noche es muy difícil llegar, no es fácil. Hoy en día, antes tal vez sí. La verdad que es un poquito inquietante y tiene una maldición bastante curiosa. La Casa Cabrerón, el antiguo Hospital Viejo, ¿no? Porque ya hay un hospital viejo, entonces el que era más viejo es el antiguo Hospital Viejo, y hay un hospital nuevo, o sea que hay tres. Fuente también de fenómenos, lugar de donde vivían los duendes. Esas son las reseñas antiguas que hay. Claro, la historia de duendes en Lanzarote está muy arraigada, ese concepto, ¿no? Y los duendecillos, ¿qué eran? ¿Quiénes eran? Los que cambiaban las cosas de lugar, los que hacían ruidos, trastadas, los que movían un objeto, es decir, los poltergeist, ¿no? Los que generaban este tipo de fenómenos. Y la Biblioteca Insular, fotografía de Alberto, que está por aquí, que es también un foco de fenómenos antes de ser biblioteca. Hoy dicen que eso perdura de vez en cuando. El fenómeno hoy puede ser que vaya gente a la biblioteca, ¿no?
Anteriormente, cuando era un edificio el año pasado, nos contaban en un encuentro casos de gente que vivía en ese lugar y que veían un personaje vestido de blanco deambular, una especie de dama blanca. No se la imaginen idealizada, no, o sea, más bien alguien convaleciente de una enfermedad que esta persona identificaba con un familiar muy cercano. Y dos casos muy emblemáticos: Museo de Historia de La Laguna. Probablemente un porcentaje muy elevado de la gente que visita este museo lo hace atraído por la historia del fantasma de Catalina, que se podía haber llamado de otra manera seguramente. Y aquí lo han sabido rentabilizar, aquí nos han cortado un pelo, aquí hacen rutas, aquí lo cuentan, lo muestran, cobran por ello. Bueno, es una historia muy interesante, de la que luego si quieres hablamos en detalle, porque después hizo una pseudo-investigación que quería quitarle todo misterio, y al final la pseudo-investigación, cuando uno la analiza en detalle, era un posguachinche, es decir, se fueron a tomar unas copas y después se echaron unas risas ahí, lamentablemente utilizando el nombre de dos importantes instituciones científicas de nuestro archipiélago, y el Palacio de Justicia de Las Palmas. Anda que si no habrá misterios ahí, ¿no? Si nos dejan rebujar en los papeles, lo que nos podemos encontrar. Telegráficamente, porque si no se nos acaba el tiempo. Hay muchísimos más casos. Los amigos de Canarias Misterio tienen en su propia página web un catálogo de lugares encantados impresionante. Y hay otras islas donde hay casos, obviamente, pero, por ejemplo, yo no los conozco. En El Hierro, por ejemplo, en La Gomera conozco varios, en El Hierro no conozco ninguno, tal vez por haberla pateado más en ese nivel, y Fuerteventura tiene también lo suyo. Bueno, esto lo ven después, quítalo, sácalo. Rápido. Esto por si hay tiempo. Bueno. Y ahora le toca el turno a nuestro compañero, amigo, hermano en este tipo de cosas y de otras cosas fuera de aquí, que es Juanca Romero, que nos viene a hablar también telegráficamente de un episodio de nuestra historia que hemos vivido un poco de espaldas, ¿no? O lo hemos visto un poco de reojo. Es un caso que no es agradable, pero es un caso que está referenciado en la historia del planeta, ¿no? En la historia mundial, ¿no? De la aviación, de las tragedias, que es el caso de los rodeos, que tiene como caso, como accidente, elementos para el misterio interesantes, pero que después, cuando focalizamos la atención en lo que llamamos misterio puro y duro, tiene una casuística alucinante también, ¿no? Juanca le gusta matizar que vinculada directamente o por lo menos contextualmente con el caso del accidente. Les dejo con él. Pues yo comenzaría dándoles una fecha, porque aunque probablemente a la mayoría de ustedes les suene, si hablamos de accidente de los dos jumbos, quizás no a todos, ¿no? 27 de marzo de 1977 se produce en esa tarde de domingo la mayor tragedia aérea de la historia, la mayor catástrofe aérea de la historia. Dos grandes aviones en el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife, este aeropuerto que muchos de ustedes conocerán, otros no. No hay que tenerle miedo, ya lo digo, porque conozco casos de personas que no quieren aterrizar ahí, un poco guiados por todo lo que se ha contado de ese lugar, mucho de ello erróneo. Digo el 27 de marzo de 1977, por razones que intentaré resumir en un minuto, porque quiero ir al misterio puro y duro, que es un término que uso mucho y me gusta poco. Ese día todo se confabula para que la tragedia llegase. Todos esos aviones, más de una decena, 15, 17 aparatos, aterrizan en Los Rodeos porque no les queda más remedio. Tenían que haber aterrizado aquí, en Gran Canaria. Un aviso de bomba en la terminal de pasajeros, en una floristería concretamente, hace un aviso de bomba y una explosión, hace que se desvíen todos los vuelos a Tenerife. Vamos a ir pasando algunas imágenes para contextualizar lo que luego les voy a comentar. Nos paramos ahí, bueno, se produce el accidente, 583 víctimas mortales, insisto, la mayor tragedia aérea de la historia. Ese récord ojalá quede ahí para siempre, no se incremente. Y, bueno, deja una secuela social importante. La sociedad de Canarias en general, evidentemente la de Tenerife lo vivió más de cerca, luego Gran Canaria como otro escenario de aquello, evidentemente también lo sufrió, lo padeció, y curiosamente yo he quedado sorprendido porque 36 años después
sigo viendo lágrimas de personas que al contarte lo que vivieron, muchos de ellos ni siquiera de forma directa, ¿no?, sino familiarmente, el eco de la prensa, lloran, derraman lágrimas de dolor 36 años después. Bueno, vete pasando algunas de esas imágenes, simplemente, sí, esto es de forma telegráfica casi, para que vayan situándose un poco quien no haya conocido esta tragedia en su momento, la dimensión que fue cobrando, ¿no? Dale otra. Bueno, evidentemente ese escenario de la tragedia, de alguna manera, quedó impregnado. ¿Impregnado de qué? A mí me preguntan, lo voy a decir coloquialmente porque así me lo preguntan, oye, ¿esos fantasmas que hay en los rodeos son pasajeros de esos aviones? Caray, yo siempre respondo lo mismo, soy como muy monográfico, quien me haya escuchado en un programa de radio, pues que se escuche el podcast porque voy a decir lo mismo. Si ya es difícil demostrar la presencia de una entidad supuestamente paranormal, para mí personalmente me resulta mucho más difícil e incómodo incluso relacionarla con el accidente de los rodeos. Eso es como precisión de cirujano. Pero algunas cosas sí apuntan a esa vertiente, y en esas cosas en las que me quiero detener. Evidentemente, quien quiera saber claves del accidente en sí, del hecho histórico en sí, que a mí me resulta muchísimo más apasionante incluso como información periodística, quien quiera saber algo, pues que lo pregunte, porque somos los pululantes de pasillos en los próximos 2 días, es decir, no nos van a encontrar. Está, ¿no?, todo detalladamente explicado en Catástrofe 77, sí, no, que es el libro de Juan Carroll. Yo puse ya hay un power, después aparece el libro ahí se me escapó, ¿no? Vamos a arrancar. Bueno, en algunas casuísticas no me voy a detener porque son ampliamente conocidas o la podemos interpretar, pero hay algunas que a mí sí me apetece hacer un pequeño alto, ¿no? Las premoniciones, para la SAM, apuntan a algunos casos más sonados que otros, algunos casos más precisos que otros y algunos casos que se alejan de la mentira absoluta, que también la hay. Marilyn Rosner, la conocerán todos, estuvo el año pasado en este congreso. Es quizás uno de los ejemplos más sonados de premonición del accidente de los rodeos. Ella apunta, señala, todavía hoy en día lo comenta, como estando en su casa en Canadá desde mucho tiempo antes, hablo ahora, no sé, 1 o 2 semanas seguro, ella ve como 2 aviones, bueno, como va a haber un accidente aéreo en suelo español. Hasta tal punto que esa idea recurrente que se le repite a diario la lleva a ponerse en contacto con las autoridades españolas. Y yo siempre lo digo igual, pero es verdad, el ejemplo es piticlín, piticlín. O la autoridad española, va a haber un accidente en tu suelo, en el suelo de tu país, y la autoridad española, si no se ríe, cuelga. ¿Cómo puedes darle fiabilidad a una llamada de ese tipo? Luego ocurre el hecho, y Marilyn Rosner hoy en día sigue contando aquella historia. Alguna pequeña variante va habiendo, pero también interpreto que tenga que ver con el paso de los años, que también la memoria a veces también va variándonos y nos va desvirtuando un poco esa idea, ¿no? Hay otro tipo de premoniciones relacionadas con Lee Free, por ejemplo, un experimento que se hace en una universidad, o un taxista, este es un caso que conocen los amigos que tenemos aquí, que sin ver el accidente en sí, en sus sueños, sí hay una idea de dolor, de desgracia, una idea que a él le provoca que el día del accidente ese taxista no vaya a trabajar al aeropuerto, porque no es el día, no me encuentro bien, yo no voy, el día que se produce el accidente, ¿no? Apariciones. Yo diría que 2. Como hay que bautizarnos, eso nos dicen de pequeño, pues nos vemos siempre obligados a bautizar. La niña de la garita, se podría haber llamado Federica, pero la llamamos la niña de la garita, y los seres errantes, que si no recuerdo mal ese nombre lo puse yo, párate ahí. Evidentemente, como no tenemos imágenes de la niña de la garita real, he tenido que recurrir a esto del Internet, que para lo poco que sirve sin que nos contaminemos es para darnos imágenes cutres y a veces no tanto, ¿no? La niña de la garita, es una aparición que se da en la zona del aeropuerto, porque la zona del aeropuerto tiene colindante
2 acuartelamientos. La base militar de los rodeos, helicópteros y todo, una parafernalia increíble. Y luego hay un acuartelamiento mucho más pequeño que en su parte más baja también limita con el aeropuerto. El acuartelamiento de las Raíces, lugar en el que hay una garita en la que determinados testimonios del ámbito castrense, me gusta decirlo porque a los militares de graduación o no, pero militares profesionales, no les favorece, ya lo sabemos, contar este tipo de historias porque le aportan cachondeo como mucho. Pues tengo contacto, como otros compañeros, con militares que, haciendo su trabajo en el interior de ese acuartelamiento, afirman haber visto lo que ellos, por buscar un nexo de unión en todos los testimonios, identifican como una formación más o menos gaseosa, no configurada como una persona física. De aspecto blanquecino, con la altura de lo que interpretamos puede ser la altura de una niña o un niño, aparece pululando por esos lugares. Luego yo he escuchado testimonios de iba con un osito en la mano, una maleta de viaje. Esto forma parte, ya lo sabemos, de esos iconos del misterio que nadie ha pedido que los pongan ahí, pero nos los van añadiendo y nosotros tenemos que ir haciendo la limpieza quien quiere hacerla, ¿no? Este señor que ven aquí, hablamos de militares, por tanto yo en el trabajo pues de ese libro del que hablábamos, en los trabajos que hacemos sobre este caso, ponemos las iniciales. Pero en este caso, Carlos Espósito, haciendo el servicio militar en ese acuartelamiento, nos cuenta cómo, estando de cabo de guardia por la noche, le toca distribuir a los soldados por cada una de las garitas puestos de vigilancia. Y cuando está finalizando esa ronda, uno de los soldados viene corriendo como alma que se la lleva el diablo, a lo mejor hasta apropiado, y que no quiere hacer guardia en ese lugar porque se le ha aparecido una entidad que, según él, además, provoca ruidos. Hasta tal punto que lo arrestan, un arresto militar de los duros, porque negarte a hacer una guardia suponía eso en época de servicio militar, mili obligatoria, y le cambian el destino, ¿no? Los seres errantes, dale, que las manos esas... Vale, este es otro escenario, la terrera del aeropuerto. Aquí sí, aquí estamos en las pistas, no en el cuartel de al lado, en las pistas. Un nombre propio. Hay 3 nombres propios, pero le voy a dar solo uno. Don Ignacio Royer, un señor que en esa terrera describe lo siguiente, un señor que con sus 80 años no sabía leer, no sabía escribir, constatado además, tampoco tenía por qué saberlo porque nos daba vueltas en cuanto a lo que sabía de la vida, un hombre que no conoce a Sol Blanco, ni conoce a ninguno de nosotros, ni a Iker Jiménez, ni a nadie. Este hombre no sabe lo que es la parapsicología ni el misterio. Y me suelta, es que ahí aparecen los muertos. Caray, dicho así. Pero es que mi mujer también los ve. Y mi mujer pone velas para que se vayan tranquilos. Esa es la descripción de un hombre de 80 años, de lo que él interpreta que ve. Esas flechas rojas que señalan es donde él identifica un grupo de, insisto, según su óptica y la de su mujer, al unísono, identifica como un grupo de adultos que, estando estáticos, mueven las manos. Pero lo llamativo del caso, que se le repite en algunas ocasiones, tres ocasiones, es que en el lado donde vemos las flechas azules, aparece lo que identifica como un grupo de niños que corren en dirección al grupo de adultos y antes de llegar desaparecen y automáticamente aparecen en el punto de partida, el bucle. Y como digo yo, y coloquialmente, se queda más pancho el hombre, te cuenta aquello, y claro, y luego vete tú a casa a asimilar lo que te ha contado. Seres errantes que aquí me quiero parar unos minutitos, si me lo permiten. Este es el misterio que yo digo no viste de blanco, este es el misterio conspiranoico, que también forma parte de estos temas que tanto nos apasionan, por lo menos a mí. Admito soñar con uranio de vez en cuando. Sí, esas rarezas, ¿no?, de la especie humana. Yo siempre me he imaginado el uranio en un maletín de metal, un señor con unas esposas, vestido de negro, y cuidado no lo agites porque da el pepinazo, el bombazo. Bueno, pues parece ser que no es eso. Pero el uranio tiene que ver con las pistas del aeropuerto de Los Rodeos, porque el uranio empobrecido se utilizaba, entre otras cosas, para la guerra,
para esa carrera bélica, esa escala bélica que había a nivel global. Entre esos focos, esos escenarios bélicos, quédense con este país, Sudáfrica. Dos teorías, miento, una teoría conspiranoica y una realidad. Teoría conspiranoica, porque apareció uranio, hay que decirlo, en las pistas de los rodeos, creo que lo dije. Es que uno de los aviones, concretamente el avión, insisto, conspiranoia, el avión norteamericano llevaba un alijo de contrabando de muchos miles de kilos, casi nada, ¿no?, de uranio empobrecido, porque cuando acabara en Canarias su vuelo, lo pongo así un poco para volar, se dirigía a Sudáfrica para soltar allí ese alijo de contrabando de uranio empobrecido. Teoría de la conspiración que hasta el otro día la seguía escuchando. Bueno, creo que la sigo escuchando, lo que pasa es que ya no me la cuentan a mí. Ahora la siguen contando donde le quieren escuchar. La realidad es la siguiente, nos ponemos en contacto con la compañía Boeing. Boeing, en la década de los 70, no el avión americano, los dos Boeing tenían como parte de su fuselaje uranio empobrecido porque servía para nivelar, entre otras cosas, los planos del avión. Hoy en día ya no se utiliza, no suframos. ¿Es contaminante, es peligroso el uranio empobrecido a altas temperaturas como las que se produjeron en los rodeos? Sí, dicen los expertos que sí. Por tanto, ¿está contaminada la pista de los rodeos? No tengo ni idea, pero ¿saben por qué? Porque las instituciones públicas no se han querido implicar en hacer un estudio serio de si esas pistas tienen contaminación o no, las cosas como son. ¿Dale? Este señor, el profesor Cabrera, y casi con esto y un poco más, yo les voy a dejar que hablen ustedes, el profesor Cabrera, un químico reputado, me atrevo a decir, un hombre con tablas, trabaja la plata en esa época y se va a un almacén que hay en un barrio de La Laguna, La Cuesta, y ve como un señor allí con una radial cortando, ha hecho unas chispas que a él le resultan llamativas, extrañas y, como sabe, es un experto, identifica como uranio. Dice, yo me voy a llevar una pequeña muestra para estudiarla en casa. Y compró 300 kilos. Sí. Hombre, tenía donde meterlo, una pequeña muestra. Evidentemente, en esto hay una historia que se las cuento en el pasillo, ahora se las resumo, donde hay hombres de negro, el gobierno de los Estados Unidos, hay un periplo, hay un viaje de ese uranio hasta que llega a su destino final, que no sabemos cuál fue. Es decir, hay unos ingredientes, pero él, pícaro, se queda en un bote con un poquito, una porción, para su estudio, su análisis, y llegamos, algunos tontos de la tele, le hacemos un reportaje, sale el botito en la tele, las autoridades lo ven y se lo decomisan. Ya no nos quiere ver, no quiere saber nada de nosotros porque ya no queda uranio en casa del profesor Cabrera. Pero formaba parte del fuselaje de los aviones. Como curiosidad les digo que un periodista de Canarias, voy a generalizar mucho, venga, un periodista de Tenerife, no voy a decir más por si lo desvelo, del norte de Tenerife, del puerto Parayano, tiene en su despacho sobre los libros un pisapapeles con una pieza de uranio, porque se le han hecho las mediciones, pisando los papeles allí. Así está el hombre con lo que escribe. Dale. Y en esto yo no profundizo, simplemente detallarles que en los rodeos se habla de extrañas luminarias, luces que se desplazan. Claro, en un aeropuerto, como no haya luces que se desplazan, los aviones, algunas se desplazan, pero creo que nos entendemos. Fenómeno ovni que llama la atención, ¿cómo podemos diferenciar un avión de un ovni en las pistas de un aeropuerto? Los profesionales sí saben distinguirlo. Luego hay leyendas, hay numerología. Disculpen si se ofenden por el término que he puesto, numeritos. El 7 es recurrente, al parecer. Y acabo hablándoles de un mapa, en un minuto. Muchos habrán oído, no lo sé, ahora voy a preguntar y como no vea una mano levantada, pues voy a disfrutarlo. ¿Habrán oído hablar de un mapa con una cruz roja? ¿Manos arriba? ¡Guau! Sí, sí. ¿Quiénes? Ahora sigo con las manos. ¿Quiénes han tenido el mapa en sus manos? El auténtico. En una presentación un señor me dijo, tengo una amiga que tiene el mapa. La cara mía, por cortesía, no sé cuál fue, pero gracias a Dios en ese momento no me echaron una foto porque, vamos,
Nos situamos, acaba el conflicto bélico, Segunda Guerra Mundial, finales de los años 40, y dice la leyenda urbana, si la quieren denominar así, con esto acabo, que los ingenieros alemanes nazis dan documentación al gobierno español, y entre esa documentación hay un mapa topográfico donde se ve la zona de los rodeos y una cruz roja puesta, una X. Los nazis eran lo que queramos, pero ingenieros buenos eran, claro, con las cobayas que utilizaban, en fin. Pero los ingenieros españoles en esta historia quedan como... Ven aquel mapa y dice, oye, si los nazis dicen que aquí hay que hacer un aeropuerto, aquí hacemos un aeropuerto. Y van y plantan el aeropuerto de los rodeos, dice la leyenda, donde está hoy en día, que para muchos está mal ubicado. Lo cierto es que los nazis, en realidad lo que querían decir es que en ese lugar no había que construir un aeropuerto. ¿Existió el mapa? ¿Les cuento la historia de verdad o la dejo ahí en el anonimato? Bueno, como esto está a finales de los años 40, principios de los 50, vamos a destripar la historia y es, no puedes construir un aeropuerto en ese lugar en la década de los 40 porque ya en el año 1929 existía la pista de los rodeos. Ya estaba. ¿Qué vas a construir? ¿Ampliarlo? ¿Ponerle sala de máquinas? ¿Una iglesia? No sé. Por tanto, ¿los nazis tuvieron que ver con los rodeos? Pues aquí le voy a dar el toque, sí, pero en otro proyecto del que les hablaré otro día, porque no tiene nada que ver con esta historia que les estoy contando hoy. ¿Me enrollé? No. Bueno, sí. No digo yo, pero creo que Ulises está así... Ulises, sí. Esto es lo que manda, que empezamos tarde. Entre bambalinas... Ah, no, entre bambalinas no, que ya está ahí. Hola, Ulises. Deja que nos pregunten cosas. Miren que hay conocimiento en estos 4 personajes que tenemos aquí sentados. Yo les pido para todos ellos un fuerte aplauso, porque llega el momento de ustedes. Juancar, que es un controlador, se ha traído uno de esos, creo que es un Winnipeg de eso no sé cuánto, que va así, que tiene un número, y ha puesto su tiempo en cuenta atrás. Sí. ¿Correcto, no? Sí. Claro, pues ahora solo te quedan 14 minutos de ruegos y preguntas. Pues, sí. Bien, entonces lo vuelvo a abrir porque yo pensaba que ya... Nos ha quitado vale, un minuto. Me marcan 17, pero te lo doy por... Bueno, es el momento de ustedes. Yo creo que es una gran representación de los investigadores serios que tenemos aquí en Gran Canaria y en Tenerife y en el resto de las islas, por supuesto, de los que debemos sentirnos orgullosos porque además cuando digo serios es que no creen en cosas que ellos no pueden demostrar. Evidentemente les gusta el misterio como a muchos de nosotros, pero son muy serios en su trabajo. Es el momento de ustedes, es el momento de ruegos y preguntas, de preguntar lo que deseen, si tienen alguna curiosidad y de saber algo más de lo que ellos puedan decirnos. Te perdona que tenemos micrófono porque si no se te escucha. Por aquí por el centro, por favor. Segunda fila. Por este lado, al pasillo del centro. Y así te escuchamos todos los que estamos. Bien, con respecto a la leyenda del alma de Tacande, realmente fue una manifestación, se oyó físicamente realmente o es una leyenda ampliada. Se oyó la voz, que comentaban que le estaban esperando a las puertas. ¿Fue realmente sí, hombre, por los datos, una manifestación oral? Por los datos de los que disponemos de una crónica casi contemporánea de los hechos, allí sucedió algo además importante durante suficientes días como para que fuese un hecho que alcanzó notoriedad en toda la isla y que incluso motivó que el obispo de la Cámara y Murga trajese aquí a Gran Canaria a uno de los testigos, que además se iba a revelar como esencial dentro de todo el caso, lo tuviese con él aquí y se informase de primera mano con él y a partir de ahí, con esos datos y con los que le proporcionaban sus informantes en La Palma, ordenase misa general en todas las parroquias de Canarias para darle luz al alma de Tacande. Con lo cual, tú me dices, ¿estaba sucediendo todo lo que la gente contaba? Yo no lo sé, pero que la gente creía que estaba sucediendo eso y que tuvo una gran notoriedad y que no es una leyenda diluida en el tiempo, sino con una fecha muy concreta y con unos nombres que aparecen referenciados, que cuando se va al registro del Paso y de los Llanos de Aridane se localiza en esa fecha a personajes con esos nombres y con ese parentesco, todo apunta, todos los indicios
apuntan. Si estuviera aquí Eli Fratini, que sabe mucho de estas cosas policiales, diría que sí, ¿no? Es decir, pero claro, el tipo de casuística, se estaban dando todos esos fenómenos. Ten en cuenta voces, piedras que caían, aportes, aparición de grafías misteriosas, pero sobre todo el rebumbio, es decir, que había muchas voces, alboroto, cánticos, de los que eran testigos y que surgían como voces directas de la nada. Claro, y después un diálogo, directo con Ana, que era la que, Ana González, creo recordar, que era la que se identificó a sí misma y contó la historia y permitió reconstruir parte de los hechos, que al final era una muerte en un momento de un nacimiento y una pena por no haber conocido a su hijo y haber dejado algunas cositas, algunas deudas, algunos pecadillos pendientes, ¿no? O sea, que el caso realmente ocurrió, o sea, ese contexto, esos hechos. Otra cosa es si todo era misterioso o también, pues en ese contexto se adornó, se enriqueció con otras cosas, ¿no? ¿Más preguntas? Pues se han explicado muy bien, ¿eh? Al fondo. Sí. Tenemos al final. ¿Hay una final atrás? Sí. Sí, hemos pagado a 2 personas para preguntas. Sí, es que ya yo estaba... Sí, creía que habíamos perdido dinero. Sí, sí. El presupuesto no va a poner Sí, más. sí. Y entonces... Ahora sí, hemos cubierto. Y hay más, veo más manos, sí. Esas son granillas. Buenos días. Hola. Ante todo, darle la enhorabuena por la explicación que han dado sobre los diferentes temas. Me gustaría, antes preguntaban si se podía aportar algo para lo del Fausto. Bueno, hay 2 casos en la isla de La Gomera. En marzo de 1968 hay un secuestro de un pesquero con 3 tripulantes gomeros por un barco desconocido en el sur de La Gomera, concretamente en la playa de Erese, en el que los 3 marineros estuvieron retenidos a punta de pistola por un barco indeterminado. La denuncia consta en el cuartel de la Guardia Civil de Playa Santiago, en el que los 3 marineros asustados llegaron y bueno, la Guardia Civil con las armas reglamentarias salieron hacia la captura del barco, y el barco ya estaba hallando en el horizonte. 3 meses antes de ese suceso, en la horizontal de Guayarán Rey, otro pesquero, un pesquero que hacía la ruta que hacía también Gomera, El Hierro. Hay que decir que tanto El Hierro como La Gomera tenían empresas pesqueras, empresas conserveras. Este barco que hacía esa ruta entre La Gomera, entre la playa La Cantera y El Hierro, también fue asaltado a mitad de mar, según cuentan los marineros, por un barco también de grandes dimensiones, en el que los inviste. Intenta investirlo. Gracias a Dios ese barco llega a Guayarán Rey, donde dan parte a las autoridades. Hubo una fragata en aquel momento, una patrullera que estuvo haciendo las labores de investigación por allí, por ahí. Simplemente era eso, que hay 2 datos, hay 2 hechos en La Gomera, en lo que están debidamente documentados con una denuncia a la Guardia Civil y los testigos. En el caso de Playa Santiago solo queda un marinero vivo, que ya tiene unos 80 y pico años, y en el caso de Guayarán Rey también quedan 2 de esos marineros vivos. Muy bien, tomaremos nota. Gracias. Luis te va a pagar un café. y él lo apunta porque es un crack para esto. Sí, nosotros se lo recordamos para que lo... Sí. Luego lo llamamos a la radio y lo cuenta. Casos que demuestran que hay una casuística, claro, de este tipo. Sí, Luis. No, sería interesante de ver si se puede ahondar un poco más en si se sabe quiénes eran los secuestradores, si a lo mejor era una facción islámica o... Espérate que, bueno, que te lo van a contar. O no sé. Bueno. Vamos con la última pregunta, si son tan amables, que ya luego tendrán oportunidad mañana en la mesa redonda de preguntar todo lo que deseen. Hola, antes que nada agradecerles la labor divulgativa que hacen de los misterios de nuestras islas y llevarlas Perdona que te interrumpa. ¿Tú eres primo o hermano de...? No, es que... No, no, él es gratis. Es un pagaré que hicimos. Disculpa, pagaré. Gracias.
Ya les debo 4 cafés a todos. Bueno, pues como comentaba, agradecerles la labor divulgativa que hacen, y yo creo que hablo un poquito en parte de todo, de que nos han dejado un poco con la miel en los labios sobre el tema de, a ver si lo podían contar brevemente, de la maldición de la Casa de Frías. Ah, la maldición, sí. Que sí. no nos hemos pero olvidado. si la quieres vivir en directo, sal con nosotros al coche. Exacto, y móntate probablemente en el nos coche quedaremos hoy, tirados en... Seguro, además. Bueno, son las bambalinas del misterio que también las tiene. De todas formas, fíjense en esta foto de la luz de Mafasca, proporcionada por Oliver Marrero, un recuerdo de familia. La única foto que nosotros conocemos hasta la fecha, y que la conocemos desde hace 2 meses, porque este oyente se puso en contacto con Crónicas de San Borondón y nos proporcionó esta imagen en la playa con más de 30 testigos que estaban veraneando ahí, y con tiempo suficiente para ir en busca de la cámara, de las de carrete, arqueología hoy en día casi, sacar estas fotografías, y de 3 tomas en los válidas, más o menos, la mejor es esta, y ahí está la luminaria justo por encima del gato. El gato está abajo, mirando, purulando por la zona. Y es un testimonio muy, muy valioso de un símbolo, de un fenómeno, de una manifestación del misterio tremendamente arraigada, interiorizada y normalizada en Canarias. Yo te agradezco las palabras, en nombre creo que de los 4, y sobre todo la hago extensible al resto de gente que hace este tipo de trabajo, de investigación, de divulgación, y que no está aquí sentado en esta mesa, que puede estar aquí en el público o fuera, porque entre todos construimos esto, ¿no? Y Canarias tiene un potencial de misterio tan grande, tan desmesurado con respecto a lo que encontramos a nivel nacional, que de verdad que es una especie de filón desaprovechado, y tenemos que volver a recuperar un poco el espíritu de los años, de finales de los 80-90, donde estábamos ahí jugando en la Champions League, en todos los partidos estaba Canarias, ¿no? Y creo que pasito a pasito lo estamos consiguiendo. Que casi se puede hacer un congreso de misterios Canarias. Ahí está, Ulises, toma nota, Ulises. Toma nota, Ulises. Y en cuanto a la maldición, Fernando, cuéntala. Cuenta la maldición de Frías. Bueno, la maldición de Frías es curioso, porque cuando se realiza la grabación de ese reportaje, cuando salíamos con el Jeep, el coche totalmente bien, pero se rompió la caja de cambio, cosa que puede parecer a lo mejor, en fin, que estaba desgastada, pero el embrague hacía como 2 meses que se lo habíamos cambiado, con lo cual, bueno, estuvimos esperando por el reportaje porque hubo una serie de complicaciones, además, técnicas para emitirla. Y ese día, el domingo, en Cuarto Milenio, iban a emitirlo, le digo al compañero José Gregorio, mira, ¿sabes que van a emitir el programa? Sí, bueno, en fin, estuvimos hablando, creo que estuvimos reunidos, y la misma noche en que se emitía el reportaje, volviendo otra vez a mi casa, se volvió a romper la caja de cambios, con lo cual no voy a seguir hablando mucho de este tema, no sea que vaya a salir ahora y me voy a cargar otra vez el... Si estuviera Eric Fratini aquí, diría, a ti te patina el embrague, macho. Sí, efectivamente. No, pero de verdad que lo dejamos como la maldición de... Porque cada vez que hablamos de este tema... Sí, porque además ese reportaje se graba en septiembre y se emite en abril. Efectivamente. Y ese periodo de tiempo no es casual, es decir, que había una dificultad inesperada. Fíjense que si tienen técnicos esta gente de Cuarto Milenio, con una grabación, con poder convertir, en fin, una historia de códigos y de cookies y cosas, ese tipo de términos que yo no entiendo. Cookies era otra cosa, ¿no? No. Está bien. Creo que está bien. Está bien dicho, es que me sonó como... Lo has dicho de ¿Qué forma estarías cookie. pensando? Sí, me sonó a cookie. A ¿no? cookie. A cookie. Que nunca se había dado, y ya habíamos empezado un poco con la broma, pero claro, cuando tenemos la noticia de que se emite y vuelve a suceder, ya es un tema tabú, ¿eh? Ya lo tenemos ahí un poco... Pues ya podía haber sido una lámpara H4. Lo que ven aquí es el misterio también llevado a la pantalla. El año pasado hablábamos de Mafasca, de una película, lo recuerda alguno seguro, después la pusieron en la televisión a los pocos días. Mencionábamos que hay un proyecto de serie, de película, sobre Antonio Gonsalvo, el hombre salvaje guanche. En fin, el término no es el más adecuado, pero padecía hipertricosis y fue un personaje muy relevante en las Cortes Europeas. Ya hay un reportaje hecho, lo pueden buscar en internet. Y esto es el proyecto de una serie sobre San Borondón. No salimos nosotros como Crónica de San Borondón, no. Es una historia sobre la vida del santo, la Navigatio, con ecos, obviamente, en Canarias y con paisajes de Canarias. Y el capítulo piloto ya está hecho y se está proyectando en busca de
de perra, de subvención, para poder continuar con la grabación, ¿no? Y creíamos que era también importante ponerlo aquí, ¿no? Es otra proyección del misterio como algo cultural, una leyenda traída y expresada en lenguaje cinematográfico. Y el escudo que ven ahí, Ulises, ya lo dejo, es porque hace poco nos hemos enterado que existe la Orden Atlántica de los Caballeros de San Borondón. Tomen nota, Orden Atlántica de Caballeros de San Borondón, fundada hace 2 añitos, en el 91, en el 2001, pero con la particularidad de que al darse a conocer a través de Facebook, un historiador experto en órdenes de caballería, militares y religiosas, recordó un dato que tenía en su casa, encontró en un archivo parroquial en Península, y era que existió una orden de San Borondón real en Canarias, ¿lo sabían? Probablemente no lo sabían ustedes. En el año 1600, entre el año 1610 y el año 1614, 4 años, creo que las fechas son las correctas, fundada en La Laguna y que tenía por objeto la caridad, el cuidado de los más desfavorecidos que iban a sustentar con el dinero que les daba, las ganancias que les daba la venta del vino en aquella época, con una regla monástica, con una regla de seguimiento, en fin. Al final aquello se disolvió porque practicar la caridad con organizaciones opresoras en aquel momento, que además tenían apadrinada la caridad, era casi pecado, ¿no? Y presionaron tanto y se disolvió. Pero fíjense qué curioso, un dato interesante donde nos volvemos a encontrar con curiosidades de misterios de los que se supone que lo sabemos casi todo, especialmente Luis, que de San Borondón sabe hasta las calles. O sea, pues yo creo que puede ser un broche final para esta ponencia en equipo del Comando San Borondón, que está aquí hoy. Caballeros, ahora caballeros. Ahora son caballeros. Ahí los han tenido Juan Carromero, Fernando Hernández, José Gregorio González y Luis Javier Velasco. Y les comento, enhorabuena chicos, porque la verdad es que son gente que se lo ocurra y trabaja muchísimo a pesar de los pocos medios que hay.